Aprendo en casa. Muy buenos días, niñas y niños del tercer grado, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en Aprendo en casa. Hoy tendrás la oportunidad de leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Ya estamos semana 29, día 2. ¿Cuál será nuestra actividad? Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable, el área comunicación. ¿Qué recursos necesitamos para el día de hoy? Nuestra ficha, cómo servir los almuerzos. Nuestro cuaderno de comunicación o hojas en reuso, nuestro lápiz o lapicero, borrador y colores. Nuestra meta para el día de hoy, leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Seguramente te estás preguntando las siguientes preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? No te preocupes, a continuación te proporcionaré información para que puedas encontrar las respuestas. Antes de iniciar la lectura del texto, lee el título, ¿Cómo servir los almuerzos? Y observa atentamente la imagen que lo acompaña. ¿Qué es lo que estás observando? ¿Te gustaría leer este texto? ¿Cuál sería el propósito de tu lectura? Claro, leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos que decía sobre ellos? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito? Vamos a leer. Recuerda, lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después. Y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesitan y en las proporciones correctas. Alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como yuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, media taza de alimento. Alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras principalmente, además de frutas,
Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Sirve medio plato, una taza de alimento. En una segunda lectura, subraya la información que creas que es importante. Luego, responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? Si todavía no lo sabes, vamos a volver a leer y vamos a observar nuestras imágenes. Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, que vienen a ser los constructores, los energéticos y los reguladores, se ha utilizado este platito. Ahora, respóndeme, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? Claro, para poder conocer y poder utilizar de manera adecuada la distribución de los alimentos. En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? Veamos. Claro, ¿qué nos quiere decir? Que gracias a este plato, las personas pueden servir las cantidades exactas o adecuadas. Regresa al texto y completa el siguiente organizador gráfico. Alimentos constructores son. Para ello, vamos a volver a leer. ¿Cuáles son nuestros alimentos constructores? Ahí tenemos los pescados, las aves, el res, el cerdo y otras carnes. Los alimentos constructores ayudan. Bien, ¿qué ayudan? Claro, ayudan al crecimiento del niño y a formar y reparar los músculos. Los alimentos energéticos son. ¿Cuáles son los alimentos energéticos? Ahí tenemos a los cereales y a los tubérculos. Los alimentos energéticos, ¿qué nos brindan? Nos brindan energía. Muy bien. Ahora, completa. ¿Cuáles son los alimentos reguladores? ¿Y los alimentos reguladores qué aportan? Responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinas del texto? Después de leer el texto, lee las preguntas iniciales sobre el contenido de este. Reafirma tus respuestas o modificas alguna de ellas. ¿Cómo podrías reformularlas? Comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer. Explícales con tus propias palabras la importancia de distribuir adecuadamente los principales grupos de alimentos y pregúntales, ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una buena alimentación saludable? ¿Recuerda tu meta de aprendizaje? ¿Cuál ha sido? Claro, leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Ahora responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación que se proponen. Ubiqué información en diversas partes del texto. Completé el organizador gráfico. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Identifiqué para qué fue escrito el texto. Utilicé ideas del texto para sustentar mi opinión. Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria.
Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos mañana. Cuídate.